Bueno, buenas tardes. Yo soy César Sarabia, soy de El Salvador, soy la cuota salvadoreña. Y bueno, gracias por la invitación y la verdad muy bien que se organicen estos espacios. Me pasó un poco parecido a Caro, cuando les iba escuchando como que empecé a pensar otras cosas, así puedo tratar de hacer como una suerte de mix y que sea breve también. Si la poesía no es una religión, entonces ¿qué es? ¿No? Esa es la pregunta. Y cada vez que escucho a alguien que pregunta qué es la poesía, mi cerebro como que pienso en decir poesía eres tú. Como dice el verso de Becker del siglo XIX, poeta español del siglo XIX. Y es una respuesta que es simple, conocida y uno ya está trivial, pero quizás pareciera la única posible en realidad. Pero no es suficiente. Además que si la dejaran más sería la mesa más aburrida del mundo. Así que hay que ir un poco más allá. Y pensando en este verso de Becker, como tratando de partir de ahí, quizás pensar, bueno, ¿cuál es el objeto de la poesía más que qué es la poesía, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que qué es lo que nos motiva a escribir, por qué escribir, o sea, y en ese sentido creo que cuando escribimos poesía, cuando leemos poesía, es nuestra forma de aproximarnos a algo o a alguien, ¿no? Como una búsqueda hacia algo que no siempre podemos aprender del todo, y que es una búsqueda incompleta, siempre hay como algo que falta, y por eso aparece mucho en los discursos entre poetas del mundo del arte, esta cuestión de, no, estoy en una búsqueda, se nota que estás en una búsqueda, ¿no? Como que hay. Entonces una primera premisa sobre qué es la poesía o cuál es el sentido de la poesía es que, bueno, la poesía es una búsqueda. ¿De qué? Cada quien lo va descifrando. Y en este sentido yo creo que es una búsqueda que se da en un marco, acá vemos varias personas con distintas trayectorias personales, territoriales, ¿no? Y creo que necesariamente esa búsqueda se da en un contexto donde uno tiene una posición específica sobre la vida, y esa posición es ética, es política, es estética, ideológica, es histórica. Dice Raúl Zurita, que es mi poeta favorito del mundo mundial, que el arte tiene vocación de extremo, la poesía o fascista o es revolucionaria, nunca socialdemócrata. Y acá en esta frase, si bien alude a la cuestión ideológica, no solamente podemos limitarla a eso, ¿no? Porque para escribir de amor debe haber una concepción sobre el amor, para escribir sobre la memoria una comprensión de qué es la memoria, para escribir sobre lo cotidiano una experiencia con lo cotidiano que es distinta en cada caso. Entonces, bueno, eso sería un segundo elemento, ¿no? Cuando escribimos poesía, necesariamente estamos viviendo una concepción concreta de la vida y de las cosas. Y esto implica tener conciencia de esto, ¿no? Y eso nos representa una responsabilidad, no en el sentido de que un gran poder representa una gran responsabilidad, como podría decir Spider-Man, pero sí el hecho de saber que hay un compromiso, que hay una cuestión que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Es decir, con el compromiso con quienes escriben, con nuestros pares y con quien lee en realidad. Y en ese sentido yo creo que un tercer elemento muy importante para la poesía es que tiene que ser genuina. Nada que no es verdadero, nada que no viene de un lugar que tiene entraña y corazón, que algunos llaman alma, no, acá en Argentina poner el cuerpo, merece ser leído. Y en el caso de la poesía yo creo que tiene un problema que es estructural, ¿no? Que es el hecho de quién legitima quién es poeta, ¿no? Eso es un gran problema, porque los abogados tienen un colegio de abogados, los doctores, doctoras también, ¿no? Hay como las distintas profesiones. Pero en la poesía es como muy difícil. ¿Qué es lo que legitimarían? Los libros, el que escribe 80 poemas, Rimbaud que escribió 3 años y después se fue a África y poeta francés más. Y esto aparece, en mi opinión, la legitimación la debería dar la gente que lee, o eso de aspirar, aunque no pasa siempre así. Una forma de legitimación que aparece mucho es la diferenciación, ¿no? Por eso es que siempre me llamó la atención como la poesía, que ya de por sí es un mundo bastante pequeño, bastante marginal en algún punto, hay submundo, ¿no? Eso me parece como esa capacidad de generar submundo sobre el submundo. Y ahí, por ejemplo, aparece, ¿no?, esta discusión sobre lo under versus lo mainstream o lo institucional, ¿no? Como, bueno, el under es como este espacio que
todo el mundo adhiere de alguna manera, pero al mismo tiempo y rechaza el otro, ¿no? Nadie quiere ser considerado un poeta institucional, o muy poca gente en realidad. Y hay una escena en Los Detectives Salvajes de Bolaño, donde Octavio Paz se junta con Ulises Lima, no sé si leyeron el libro, pero Ulises Lima es el homónimo de un poeta mexicano, amigo de Bolaño, que se llama Mario Santiago Papaciaro, y hay un momento en que se juntan, ¿no? Octavio Paz, el gran referente premio Nobel de las Letras, con Ulises Lima, que era un poeta marginal, que no conocía a nadie. Y ya tiene una conversación que no se describe. Y ahí me parece interesante porque de esa manera como que se rompe esa división que al fin y al cabo es como medio tramposa, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, bayesianos y nerudianos, Grupo de Boy, Grupo de Florida. Y acá pensaba en una charla que teníamos en un ciclo recientemente, como para también traer un poco de picanchi a la conversación, apareció este debate de si existía la poesía oral y la poesía textual como dos cosas separadas. O, bueno, también se habla de poesía performática, ¿no? Y pensaríamos entonces, bueno, en estas divisiones hay una necesidad de diferenciar para legitimar, ¿no? Es decir, como una vez que yo marco la cancha, entonces, bueno, lo que quede por fuera de esto no me puedes cuestionar porque ya definí los límites de lo que para mí es poesía, y es una manera de atajarse, ¿no? Y acá la diferencia, más que por una búsqueda, pasa por el estilo en realidad, ¿no? Como decir, bueno, en el caso de la poesía oral sería más el performance, ¿no? La interpretación es lo que sostiene el texto, y en el caso de la poesía textual, que yo no sé si hay alguien que se identifique como poeta textual, me parece que es un término que todos queremos, no sé si nos pero no sé si el término... No me da el piné, pero yo quiero ir por ahí. Yo había pensado en eso, pero lo has dicho y yo Claro. totalmente. Pero no sé si el término lo elegimos nosotros. Claro. Ahí Claro. cagamos. Claro. Y en ese sentido yo creo que un elemento muy importante para resolver esta discusión es que, en verdad, un buen poema debería sobrevivir a quien lo escribe o quien lo interpreta. El mismo poema debería poder ser leído en una escuela, podría ser leído en El Salvador, en México, en 20 años, y debería seguir siendo bueno, porque sobrevive quien lo escribe. Y si tu poema necesita de tu interpretación para ser bueno, es un problema. Y bueno, ya como para ir pensando en una propuesta, a mí me gusta pensar la poesía quizás como en términos de una poesía situada, muy al estilo Enrique Lin, aunque con otros autores que también plantean lo mismo. Yo recuerdo hace unos años cuando llegué a Buenos Aires, fui a un ciclo de poesía, en ese entonces todavía gobernaba Cristina, y espero que no esté aquí la persona que escribió ese poema. Nunca lo volví a ver, así que capaz que no sé yo quién. Pero él escribió un poema donde él contaba que cogía con una rata. Y el poema era gracioso, yo me cagué de la risa, y no era mal texto, incluso se notaba que tenía figuras literarias. No, se veía que había una persona que me dio a pensar. Y yo venía de El Salvador, que era como, bueno, esto allá no se escribe, ¿no? Entonces me flashó un poco. Pero fue interesante con los años del macrismo, cómo muchos de esos espacios fueron progresivamente cerrando, pero yo creo que es porque la poesía demandaba otra cosa en ese entonces. Hoy posiblemente demande otra cosa, y en ese sentido quizás pensar cómo no somos ajenas al contexto en el que estamos. Lo vimos por ejemplo con la discusión sobre la legalización del aborto, cómo aparecieron muchas poetas en ese contexto, muchas movidas. Entonces quizás pensar la poesía situada como algo que no anula la experiencia cotidiana en busca de lo universal, que no anula la historia propia en busca de una historia social, pero que en sentido contrario no abstrae al individuo de su entorno social y de la situación histórica, que puede narrar las angustias de una generación entendidas como parte de la problemática social, que puede construir bellezas del lenguaje cotidiano, que puede ser catárquica pero nunca despojada de la idea de la escritura como un laburo, y como un laburo que hay que tomarse en serio, aunque también es válida la opción de Becker, ¿no? Para ir cerrando, bueno, hemos dicho que la poesía debe ser genuina, debe ser un acto de honestidad, conlleva necesariamente una posición ética, política, que idealmente la legitimación la tiene que dar quien lee, y que un buen poema sobrevive quien lo escriba, también que debe ser situado. Entonces sí, la poesía no es una religión,
los poetas no somos iluminados, gente que nació con un don, en muchos casos ni siquiera es un don. Pero sí quiero reivindicar que hay cierta hazaña en escribir poemas. Nuevamente, no es una hazaña heroica. Pensar que la poesía sola cambia el mundo es como el meme de que se incendia la casa de al lado y le tiran un balde. Pero sí creo que hay una hazaña en el hecho de estar acá un sábado, en el hecho de, como decía León, sentarse horas a escribir un poema. Y es la sensación muy humana de creer que algo vale la pena. Y al creer que la poesía vale la pena ya es una hazaña. Frente a todas las cosas que nos pasan, la precarización de la vida, las deudas, en fin. Porque no siempre la escritura es liberadora y en muchos casos nos hunde más, porque verse frente a frente puede ser una experiencia dolorosa. En ese sentido creo que nuestra tarea es que siga valiendo la pena la poesía y que, citando otra vez a Zurita, si algún día la poesía se muera, que muera con grandeza. ¡Qué hermoso!